José María Merino, es un auténtico placer y un honor contar con... Bueno, me ha dejado que le tutee contigo, José María. Buenas tardes, bienvenido. Susana, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, además vamos a desgranar la trama oculta de José María Merino y no estamos hablando de sus cuentas en Suiza, que no sabemos si las tiene o no, eso no vamos a contarlo, sino todo lo que tiene que ver con la narrativa, con el estilo, con... ¿Qué le pasa por la cabeza a un escritor, José María, a un escritor de éxito, para hacer que sus libros precisamente atrapen al lector? Vamos a descubrir esa trama oculta, lo que tenéis en esa cabecita los escritores, José María. Pues nuestro paraíso fiscal está en la imaginación. Yo creo que hay que tener una imaginación, hombre, lo mejor cuidada posible, estimularla, tratarla bien y que ella pues te conceda sus favores y te permita pues que se te ocurran cuentos, novelas. Es una cuestión de cuidar bien a la imaginación. Y vamos a descubrir en la trama oculta los secretos de un escritor, ¿no? ¿Qué secretos vamos a poder descubrir en esta novela? Bueno, un secreto que es un secreto a voces, y es que ya soy mayor, he escrito muchos libros, he escrito muchos cuentos, y en la trama oculta he querido hacer un libro de cuentos, no de cuentos infantiles, porque a veces en este país no sabes muy bien cuando hablas de cuento. Sí, enseguida piensan que es para los niños. ¿Qué idea hay? Sí, pero un libro de cuentos literarios en el cual esté un poco pues todos los tipos de cuentos que yo he escrito a lo largo de la vida. Digo incluso en un momento que es un arca de Noé personal, donde están mis especies de cuentos. No es una antología, porque son cuentos nuevos, hay alguno que tal vez se ha publicado en algún libro por su peculiaridad, pero son todos las especies, los estilos de cuento que yo he practicado desde hace 40 años. ¿Y diferentes estilos? ¿Vamos a ver diferencias entre un tipo de cuento y otro? Bueno, pues sí, porque ahí hay cuentos más realistas, dentro de lo realista que yo pueda ser, pero hay cuentos realistas, hay cuentos fantásticos, incluso futuristas, y hay una tercera parte con minicuentos. Por lo tanto, ahí están todas las gamas de cuentos que he escrito. En los cuentos realistas, pues hay cuentos, digamos, hay un cuento de Navidad, hay un cuento que pudiéramos llamar erótico, hay cuentos de amor, hay cuentos de aventuras, hay un cuento de detectives. En la parte fantástica pues hay hasta un cuento de vampiros, que es un homenaje un poco a Drácula, hay cuentos futuristas, hay cuentos del doble, es decir, todo lo que yo he venido trabajando en esta materia desde hace años, pues he puesto ahí una especie de cada uno. Es como, vamos a decir, como cuando hacemos un álbum con fotografías, con recuerdos, aunque son cuentos nuevos, como comentas, José María, pero es un poquito ese recorrido vital a través de los cuentos. ¿Te vamos a conocer un poquito más de cerca? Eso está bien visto, porque además para que tuviesen una unidad, para que la gente que lea no diga, hombre, ahora este me pasa del cuento realista a este cuento futurista, ¿qué criterio es ese, ¿no? Pues le di muchas vueltas a la estructura y decidí, aparte de dividirlo en esas tres partes, que mi voz, bueno, la voz del autor apareciese delante de cada cuento, hablando un poco del cuento, hablando un poco de las circunstancias, y yo creo que eso, me atrevo a pensar, unifica el conjunto, porque además me permite en qué momento escribí este cuento, cómo se me ocurrió, lo que hay en él, lo que yo veo que puede haber en él, y eso creo que le da una cierta unidad a todos ellos. ¿Por qué ahora, José María, escribir este libro todavía con lo joven que eres? Porque tú has dicho que tienes una edad, eso lo dices tú, eres muy joven, pues yo tengo la fecha, pero no lo voy a decir, porque como me imagino como las mujeres, tú también, José María, todos somos un poquito coquetos, pero todavía te queda mucho, además de la larga trayectoria de los premios, eres también miembro de la Real Academia Española, tienes mucho vivido, pero mucho que no por vivir. ¿Por qué ahora escribir la trama oculta? Vamos a ver, yo como soy tan coqueto digo que nací en 1941, por lo tanto, efectivamente, soy muy joven, pero estoy en ese momento que a lo mejor uno puede recapitular y decir, hombre, qué momento ideal para hacer un balance personal y estético de lo que han sido mis cuentos. Pues no sé, porque me ha parecido que siendo tan joven como soy, era un momento estupendo para detenerme un momento y hacer esta especie de reunión de cuentos, que es como repasar mi propia biografía y decir, porque incluso muchos de ellos tienen que ver con mi biografía, y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, esto es a lo que hasta ahora he hecho, ¿no?
También es una manera de reivindicar y dar la importancia que tiene la narrativa breve, los cuentos, que parece cuando decimos cuentos siempre pensamos en cuentos infantiles y es una manera también, José María, de decir que la trama oculta está aquí, son este compendio de cuentos, cuentos importantes y que hay que dar la importancia que tiene la narrativa breve, que muchas veces se la considera un género menor. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una visión que minusvalora el cuento literario, que piensa que es una especie de hermano pequeño y pobre de la novela, y yo estoy totalmente en contra de esa idea. Yo pienso que esa idea proviene de la falta de formación lectora. Mucha gente que no tiene formación lectora no entiende lo que es un cuento literario, pero un cuento literario te puede dar en muy poca extensión una intensidad emocionante y una fuerza sentimental que muchas veces las novelas es difícil que lo consigan. O sea que yo defiendo el género, siendo como soy también novelista, defiendo el género porque creo que es un género tan grande, tan noble y tan hermoso como la novela. Bueno, ya que te tenemos aquí, José María, y que vamos a descubrir esa trama oculta y esos cuentos que vamos a desgranar en este libro, ¿cuál es el mejor momento? El mejor momento para escribir, el que más musas te llegan o no sé, donde te encuentras más a gusto a la hora de escribir, mañana, tarde, noche, madrugada. Yo cuando estoy con un libro, estoy mañana, tarde, noche, madrugada. Son casi 24, esto no es como un trabajo que son 8 horas, libro, ¿no? Luego ya, efectivamente, he puesto el borrador en orden, ya tengo una materia sobre la que trabajar y ya tal vez me organizo y trabajo más bien las mañanas. Las tardes las dedico a leer o a ir al teatro, ir al cine o a pasear o a nadar, en fin, depende, ¿no? Pero mientras estoy empezando un libro yo le dedico todo el tiempo. Y además es un placer. Yo reconozco que a mí la literatura me ha dado, y le estoy muy agradecido a las hadas por haberme tratado también, la literatura me ha dado una segunda vida. Yo vivo una segunda vida. La vivía de niño mientras leía, porque la lectura me permitió vivir otras vidas y esto creo que no tiene parangón, que es la mayor riqueza. Pero escribir también me ha dado otra vida y para mí esa vida la vivo con una enorme intensidad. Y esto que estás comentando, José María, sería muy importante que no solamente gente que nos ve, gente de todas las edades que sigue el programa, sino también las nuevas generaciones, los jóvenes, ¿no? La importancia de, en principio, leer, ya luego ya escribir, eso ya, pues bueno, hay que tener más formación, hay que tener, bueno, esas hadas o algo especial, pero leer, ¿no? Algo tan maravilloso, ¿no? Como leer la lectura, coger un libro y recorrer esas historias, vivir otras vidas, yo creo que los jóvenes no lo practican mucho actualmente, ¿no? Pues es una pena, porque es que primero pierden una parte importantísima de lo que ha sido la cultura humana desde sus inicios, porque nosotros mucho antes de tener libros y de tener escritura, hemos tenido la ficción, la imaginación de cuentos, la imaginación de historias que están ahí en nuestros genes, ¿no? Porque hablan de la búsqueda del tesoro, hablan del monstruo que nos acecha, hablan de la vuelta a casa tan complicada, hablan del amor, hablan del odio, de la matanza, en fin, historias son las que nos han enseñado lo que es la vida, ¿no? Y entonces, a mí, cuando digo, la gente no lee literatura, pero caramba, pero si eso es vivir otra vida. Yo que en fin, como soy muy joven, pero después de muchos años conozco casi todos los sitios que yo leí en los libros que empecé a leer de joven, los conozco en la realidad. El río Mississippi, la estepa pobre donde estaba Miguel Strogoff, los fiordos noruegos, África. Y resulta que cuando he conocido esos sitios de verdad, me he dado cuenta de que la literatura me los había enseñado ya con una fuerza extraordinaria. No me han sorprendido. No me han sorprendido, he dicho, esto yo ya lo conocía. Y desde luego lo que somos, cómo nos comportamos, cómo somos capaces de ser héroes o de ser traidores, cómo nos enamoramos. Si no existiese la literatura no sabríamos lo que nos pasa. A mí la literatura me ha enseñado a conocerme mucho mejor a mí mismo y a conocer mucho mejor a los demás. ¿Y a escribir cartas de amor? Bueno, a escribir ya eso se produce o no se produce, ¿no? O sea, la escritura, es un arte también, ¿no? Claro, la escritura de pronto surge, pero escribir cartas... Hombre, por ejemplo, hay el maravilloso mito del feo que enamoraba, que era Cyrano de Bergerac, que escribía unas cartas de amor que desde luego conseguía enamorar a todas las señoras a favor de otros, ¿no? Es decir, ¿qué duda cabe? La literatura es también, como la palabra, un arte de persuasión. Y cuando la gente joven piensa que teniendo pocas palabras si no necesitas más ya te comunicas, digo, muy mal visto,
porque cada palabra que pierdes eres más pobre y más indefenso. Las palabras te permiten, primero, defenderte, argumentar, mostrar lo que te pasa, mostrar qué capacidades tienes, conquistar, seducir. Todo eso te lo permite la palabra. Si perdéis palabras, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vais? Pues José María, me gustaría tener más palabras en este momento, con todos los respetos a nuestros señores, señoras, de seducción, pero que también se puede disfrutar de una gran entrevista y tener más momento, pero yo sé que te tienes que marchar, que el tiempo pasa volando cuando está a gusto. José María, quiero darte las gracias que hayas venido al programa, que disfrutamos con La Trama Oculta, que esperamos verte dentro de muy poco, porque de A Coruña, ¿sigues viviendo en A Coruña? No, en Madrid. En Madrid. Yo ya estoy... Pues de Madrid a Bilbao quedamos nada, enseguida, 4 horitas y pico. Enseguida. Pues espero verte dentro de poquito, José María, porque ha sido un auténtico placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Igualmente. Hacemos una pausa muy rápida, continuamos con más invitados. Tenemos un programa completito, a la vuelta les contamos más detalles. Nueva apertura Supercas El Árbol. Supercas El Árbol quiere acercar a particulares y hostelería sus mejores productos. Jamones, alimentación en conserva, toda clase de embutidos ibéricos de Salamanca, aceite de Jaén, aceitunas y toda clase de bebidas y mucho más. Acércate a conocernos a Supercas El Árbol en la entrada del Polígono El Árbol, en Santurchi. Nueva apertura de Muebles Estao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonerías, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Estao. Visítenos y